Y es muy duro, ¿no? El tener que estar en el coche y sobre todo cuando escuchas por radio vuelta que ha habido una caída y empiezan a dar dorsales y tú conoces los dorsales de tus corredores, pero conoces también el dorsal que lleva tu hijo, claro, porque estás ahí metido, ¿no? Y yo a Carlos lo he recogido de la cuneta en Francia con una caída a falta de 3 kilómetros bastante seria y es lo que peor he llevado, ¿no? Pero no había Strava en esa época. No había Strava, pero te puedo decir el tiempo con el que yo te digo que subí en mi mejor momento. Sí, que daría el aire de culo, no digo que no, ¿eh? Sí, pero Claro, empezabas a contar de la línea y No, hasta la línea de arriba. De la línea hasta el cartel de arriba de Morcura. Bueno, yo puedo hablar pues del lado malo, porque la verdad que el lado bueno de una grande no lo he podido vivir porque pues desgraciadamente duré bastante poco. Pero sí, con la pregunta que me haces, creo que mi característica está un poco más cercana a Carlos, ¿no? Dentro de mi Pero recorrido. el otro día subiste una foto que todo el mundo decía que te pareces a Raúl. Hombre, yo creo que el problema de todo es que desde fuera todo se ve muy aplicado a todos los sentidos. El pelotón desde fuera se ve muy fácil, pues es el típico que no monta en bici en su vida. Otro, ¿por qué no ataca? Hola, pues estamos aquí de nuevo en la Real Federación Española de Ciclismo para hacer un vídeo podcast, en este caso con la familia García Casas, con el padre y sus dos hijos, familia muy ciclista, y todo el mundo conocemos a Raúl y a Carlos por sus últimos años de trayectoria como ciclistas profesionales, pero igual pocos conocemos a Félix por su trayectoria como ciclista. Le conocemos igual más por su trayectoria como técnico en la Fundación Contador, por su trayectoria como técnico en el ciclismo paralímpico en la Federación Española, como técnico en ciclismo en pista y ahora como director técnico en la Federación Española de Ciclismo. Pero claro, yo a Félix García Casas le conozco de cuando teníamos 14 y 15 añitos, que montábamos en bicicleta por allí por la zona de Plaza Castilla, Macario. y que los dos corríamos en juveniles, amateur y estas cosas, y luego Félix pues fue un gran ciclista profesional. Y vamos a empezar la entrevista por Félix, me dais vuestro permiso, vamos a empezar por Félix porque nos cuentes un poco, porque nos recuerdes un poco tu época como ciclista amateur, que sé que tuvieses ahí tus más y tus menos, tu mejor equipo, Caja Madrid, y luego pasaste a profesional. Cuéntanos tú, Félix. Sí, bueno, pues nada, encantado de estar aquí, sobre todo en la Casa del Ciclismo, la Federación Española, que es nuestra casa al final. Sí, la verdad es que me costó mucho porque yo no tenía ninguna tradición familiar, en mi familia nadie había montado en bicicleta, empecé tarde, empecé como con 16 años a montar en bicicleta, recuerdo mi primera carrera ahí, que me saqué licencia con el Club Ciclista Chamartín, en San Sebastián de los Reyes, ¿no? Entonces se dio la salida a la carrera hacia Paracuellos y en el kilómetro 5 ya estaba fuera de coches y dije, bueno, esto me queda mucho para poder meterme en competición. Bueno, empecé a retomar mis salidas con el Club Ciclista Chamartín los domingos. A partir de ahí hicieron el equipo ciclista de categoría junior, el Macario, y a partir de ahí, bueno, pues empecé a ir avanzando, ¿no? Era, bueno, relativamente chico del montón, hacía algún puesto entre los 10 primeros, pero llegué a la categoría sub-23 y no tenía equipo. Corría yo solo, mi padre me iba llevando a las carreras, hasta que, bueno, pues fui avanzando poco a poco, me costó mucho llegar al equipo Caja Madrid y ahí pues estuve 6 años hasta que conseguí pasar a profesional. A partir de ahí un periplo, bueno, pues variado desde el primer año, en el año 92, el equipo CHCS, en el cual fue totalmente efímero, duró 3 meses el equipo, ahí había nombres como el de Abraham Olano, el mío y el de algún otro corredor también de mucho nivel, que tuvimos que recalificarnos otra vez, ¿no? Pero bueno, tuve suerte que a final de ese año ya volví a probar con el equipo Artiach y me firmé un contrato, estuve 3 años en Artiach y a partir de ahí, bueno, pues fui dando un poco los pasos internacionales hasta llegar al equipo Festina, en el que estuve 6 años, al equipo Bitmat y Bianchi en el año 2003 con Ulrich, ahí en el Tour de Francia y en la Vuelta a España, que fueron mis últimas carreras. Eso así, muy resumido, muy resumido todo, sí. ¿Cuántos años en profesionales, Félix? Estuve 13 años como ciclista profesional. ¿Vueltas a Sí. Españas? Pues vueltas a España hice 10 vueltas, 4 Tours de Francia y 3 giros. El otro día comentaba con Raúl que todavía le queda, que se va acercando, pero le queda hasta que me coja y me supere, aunque solo sean participaciones del Tour.
Sí, sí, por eso, por eso. Yo quería hacer esta pequeña introducción porque muchos eso, conocemos a Félix de su actual época, pero Félix ha sido uno de los grandísimos ciclistas que hemos tenido en España y bueno, ya ahora tenemos estos dos maravillosos ciclistas que bueno, yo creo que ahí la genética algo influye, ¿no? Muchas veces la gente... La de la madre. Parece ser que la de la madre tiene gran influencia. También sé que vuestro abuelo fue ciclista, el tío también, el Piernas, la madre. Bueno, yo creo que ahí la genética se juntó por parte del padre, por parte de la madre. Y bueno, vosotros estáis explotando, estáis aprovechando, estáis disfrutando de ese talento o esa genética que se necesita para el ciclismo profesional. Qué duda cabe. Ya no solo el trabajo, el cuidarse, el descansar, sino aparte de tener ese potencial, esa genética que habéis heredado tanto por parte de padre como por parte de madre. Estos días estamos aquí en Navidad, habéis entrenado juntos, Félix, cuéntanos, Raúl, Carlos. Hemos entrenado poco, pero si algún día hemos salido. Bueno, ellos entrenan, yo simplemente salgo a tomar café y volvemos juntos. Es lo que puedo hacer con ellos. Acompaña. Acompaña. No quiere venir con nosotros. No puedo. Bueno, pues vamos a empezar con vuestros inicios. ¿Cómo os enganchasteis vosotros dos en el mundo del ciclismo? ¿Fue por parte de padre, por parte de madre, por espontáneo o...? Bueno, contadme, empieza tú, Raúl. Bueno, yo creo que los dos es un poco parecido, ¿no? Pues al final. Por parte de mi padre siempre hemos tenido una bici de sport llamado. Mi abuelo también nos entró en bici. Hemos querido también, pues eso, una bici disponible para cuando queríamos salir. Entonces, desde pequeños hemos estado pues saliendo a disfrutar de la bici, básicamente pues con mi padre, con su grupeta de gente para salir. Entonces, pues cuando éramos pequeños, al final salíamos con él, salíamos con Pasamontes, con Ventoso, que claro, en ese momento eran profesionales y encima como pequeño, pues cuando eres pequeño y te gusta esto, pues claro, sales con profesionales y lo disfrutas mucho. Entonces, pues siempre hemos tenido esa posibilidad de hacer bici cuando nos gustaba. Siempre hemos compartido otros deportes cuando estamos en edad escolar. Y poco a poco, pues, ir creciendo, ir compitiendo en escuelas, siempre disfrutando hasta cadetes y luego ya, yo por lo menos a partir de juvenil, pues ya tomármelo más en serio, centrar en la bici y en los entrenamientos. Muy bien. Sí, Carlos, cuéntanos sí. tú. Ha sido un poco más o menos en esa línea, pues desde pequeños la verdad que lo disfrutamos mucho, el salir en bici y demás, aunque mi padre pues a veces nos torturaba un poco porque pues andábamos poco, la verdad. Entonces, pues como él todavía andaba mucho, pues nos hacía sufrir. Pero bueno, la verdad que sí que tengo que decir que nos gustaba mucho la bici, porque yo creo que a los dos nos ha pasado que en categorías inferiores la verdad que éramos muy malos, pero tampoco digo que ahora seamos muy buenos, pero éramos muy muy malos. Íbamos a las carreras, la verdad que pues por compartir tiempo con el resto de chicos, con sus familias y demás, pues era un poco más tipo diversión, porque lo que era la competición, la verdad es que durábamos poco. Y luego, pues bueno, nos fuimos enganchando, y es verdad que cuando nos lo empezamos a tomar un poco más en serio, pues sí que ya te veías un poco más a un nivel un poco más competitivo. Y bueno, yo creo que era todo un poco un círculo. Empezabas a hacer un poco las cosas mejor, a entrenar mejor, y veías que ibas progresando. Y bueno, pues la verdad que gracias también a esa afición que tenemos de pequeños, yo creo que es lo que nos ha hecho ahora, pues mira, haber conseguido el sueño de llegar a profesionales. Y pues gracias a la gente que nos ha estado apoyando desde siempre, y luego pues a la dedicación que le hemos ido poniendo, pues ir subiendo un poquito escalón a escalón y hasta ahora. Bueno, yo creo que es importante. Vosotros habéis empezado a correr en categorías inferiores, en escuela, en cadetes. Más o menos, ¿cuándo empezasteis a despegar? ¿Cuándo empezasteis a ver que podíais ser ciclistas de verdad? Yo diría que en juvenil de segundo año. Sí, yo también. Cadetes ya la verdad que sí que me veía a un nivel bastante competitivo, y luego en juveniles pues creo que tenía ya una solvencia. Y bueno, yo creo que diría ahí pues el segundo año de cadetes, el primero de juveniles, yo creo que fue un poco el punto de Yo inflexión. recuerdo una historia, además que eran estas épocas, era el mes de enero, ¿no? Y
se acaba de presentar el equipo Movistar aquí en Madrid y viajaban a Australia, creo que era, y entonces iban a salir a entrenar, ¿no? Con el caso de Carlos, ¿no? Y claro, le hace una ilusión enorme, ¿no? Entonces llamé a Pablo Lastras y le dije, oye, ¿te importa que vaya Carlos a entrenar con vosotros? ¿No? Era cadete todavía el segundo año, lo recuerdo perfectamente, ¿no? Y ese fue un día emotivo para él, ¿no? Que lo llevé ahí al hotel donde salía Movistar y fue ahí con ellos a hacer la ruta. Y eso la verdad es que engancha mucho, ¿no? Porque gente que les gusta la bici, que les apasiona, verte metido dentro de un grupo así, no todo el mundo tiene esas posibilidades, ¿no? Que quizá ellos hayan tenido frente a otra gente, ¿no? En ese Tengo que aspecto. decir que todavía me sigue haciendo ilusión cuando entreno con, pues, por ejemplo, cuando he estado en Andorra y he podido entrenar pues, con Enric, con Soler, todavía sigo teniendo como esa pequeña ilusión de entrenar con este nivel de gente, porque bueno, yo qué sé, pues siempre aprendes cosas y disfrutas, no sé, hace como que te siga manteniendo enganchado un poco en el mundillo. Yo creo que es importante lo que habéis comentado, y yo creo los tres incluso, ¿no? Que ahora parece que va todo con mucho más rápido y que en infantiles hay que estar haciendo fondos enormes, en cadete ya hay que ganar carreras y ya en juveniles casi no lo vamos a saltar y pasar a profesionales. Y yo creo que aquí está el claro ejemplo de que habéis empezado poquito a poco, que en categorías inferiores, bueno, yo recuerdo a Carlos, te recuerdo a ti ya en cadetes, que ya tú en cadetes ibas apuntando maneras, ¿eh? Pero recuerdo eso, que no habéis sido corredores, que habéis destacado muchísimo en esas categorías inferiores, y bueno, los tres habéis llegado a ser ciclistas profesionales, vosotros dos seguís siendo ciclistas profesionales, y tú acabas de fichar un equipo World Tour, ¿no? O sea, que yo creo que esa idea que tiene mucha gente de que tengo que empezar muy de pequeño, hacer muchos kilómetros y ganar muchas carreras, está claro que no es el ejemplo vuestro, por lo menos, y que desde mi punto de vista como preparador también entiendo que no es lo ideal, ¿no? Que hay que ir un poquito más despacio, hay que ir quemando etapas con etapas y que la evolución, pues bueno. El tema es que cada uno tiene también su camino, su desarrollo, sus aspiraciones, y eso es lo que te va dando ese crecimiento, ¿no? Tú no puedes tampoco en 6 meses valorar hasta dónde vas a poder llegar en el ciclismo. Tú tienes que trabajarlo y hay ciclistas que les cuesta más, otros menos. Sí que es cierto que ahora estamos en esa celeridad, ¿no? En esa época que todo se ha avanzado y que ya la gente muy joven está despuntando, ¿no? Pero bueno, como bien dices, aquí hay 3 claros ejemplos de un recorrido un poco a más largo plazo y no tan prematuro a la hora de poder tener un nivel en el ciclismo. Exacto, yo creo que además los tres habéis demostrado que habéis ido subiendo poquito a poco y bueno, tú ya acabaste, pero vosotros dos todavía os queda recorrido. De hecho, este año, yo creo que Raúl, y ahora hablaremos después de ello, ha sido tu mejor año, ¿no? De toda tu historia como ciclista. Félix, faceta como padre, faceta como técnico, con tus hijos, ¿la has tenido? ¿La evitas? Cuéntanos un poco. Es duro, ¿no? Yo recuerdo, con ambos he coincidido esa faceta de director deportivo dentro de la Fundación Alberto Contador, y es muy duro, ¿no? El tener que estar en el coche y sobre todo cuando escuchas por Radio Vuelta que ha habido una caída y empiezan a dar dorsales y tú conoces los dorsales de tus corredores, pero conoces también el dorsal que lleva tu hijo, claro, porque estás ahí metido, ¿no? Y yo a Carlos lo he recogido de la cuneta en Francia con una caída a falta de 3 kilómetros bastante seria, y es lo que peor he llevado, ¿no? Luego algo que tampoco se lleva bien, o por lo menos yo no lo he llevado bien, es esa interacción, ¿no? De padre-director. Yo siempre lo he separado mucho y eso ellos me lo han echado muchas veces en cara, ¿no? Probablemente les haya exigido más como director que a otros corredores dentro del mismo equipo. Pero sí que eso, y ellos lo saben, lo tienen muy claro, he separado muy claramente la función de padre y la función de técnico o de director deportivo. He intentado no inmiscuirme en esas cuestiones, pero sí que es cierto que ellos salieron de la Fundación Contador precisamente por eso que ellos pensaban que yo exigía más a ellos dos por ser mis hijos que a otros corredores. Al paso del tiempo quizá tuvieran razón, ¿no? Ujú. Sí, la verdad es que yo entiendo que esa es una forma complicada Sí, de vivir el ciclismo como sí, padre sí lo es. y como técnico, ¿no? Félix, pregunta para ti otra vez. ¿Sufres más viendo a tus hijos competir o cuando o cuando competías tú? No, por supuesto, mucho más ahora, muchísimo más ahora. Yo cuando competía, al final tú controlas tus riesgos, tu esfuerzo, si te caes te haces daño tú, pero es que aquí tú estás delante de un televisor, en la distancia, pendiente de si los ves en el pelotón,
de dónde están, de dónde no están, de cómo van, de cómo no van, alegrías, tristezas, lo sufro muchísimo más ahora, de verdad. Ya me imagino. Pregunta para Carlos. Carlos, ¿alguna frase o algún consejo que te ha repetido tu padre constantemente o que sigue repitiéndote y entiendes que es bueno? Pues, a ver, sí que de alguien que pueda tener consejos, yo creo que él es la persona ideal. Siempre me dice, pues que, sobre todo que disfrute de la bici, que muchas veces yo creo los propios corredores nos centramos un poco en pues ver en por qué, pues yo qué sé, a veces no te salen las cosas, otras sí. Bueno, tener un poco presente que siempre eres el mismo corredor, te vayan bien las cosas o no, ser constante en el trabajo y eso, sobre todo disfrutar. Y luego, pues, yo qué sé, es que así tampoco un gran consejo, así que digas esto, no, porque al final él tampoco nunca nos ha impuesto nada ni nos ha obligado a hacer nada, entonces lo hacemos porque nos sale a nosotros. Pues siempre, obviamente, cuando tienes algún problema o alguna cosa que no sabes un poco qué puedes hacer, pues siempre es la primera persona a la que recurres porque sabes que te va a echar una mano y va a hacer lo que él piense, por lo menos, que es lo mejor para ti. Luego ya pues él te va a decir lo que tú deberías hacer o lo que él piensa que tú deberías hacer y ya luego tú pues interpretas y haces lo que veas. La misma pregunta, Raúl. ¿Algún consejo? Bueno, yo creo que más que consejo es el día a día, ¿no? Pues ya no tanto de pequeños, que bueno, es al final un hobby, pero ahora sí que es verdad que estás en carrera y es un poco como el típico director que tienes confianza, que bueno, pues hablas con él y pues es un poco también esa figura, ¿no? Que hay muchas veces que te enfrentas, ahora ya lo voy conociendo, pues sobre todo al principio te enfrentas a cosas nuevas o vas a correr tu primera grande o cosas que no conoces, que no sabes lo que va a ser. Entonces, pues ahí un poco en el día a día, al final, como hablas, y son cosas que él ha vivido dentro de que era otro ciclismo, vamos a decir, también de igual de manera de correr y todo, pero bueno, no deja de conocer cómo es este mundo. Entonces sí que yo creo que en el día a día es donde más te puede ayudar, sin que igual te dé un consejo clave, ¿no? Que te puedes ir ahora, pues eso, yo creo que si es ser alguien que sabe tanto de esto, pues bueno, es mm, no sé, mucho más fácil, ¿eh? Por ejemplo, carrera cuando estás reventado, ahora ya conoces un poco el tema, pero oye, me acuerdo, por ejemplo, mi primer tour, que el segundo día estaba, y fue un Cristo, o el primero, he hecho un Cristo y pues al final te dice, no, bueno, aguanta porque luego la gente va yendo a menos y al final son consejos que luego te das cuenta que si no te lo dice alguien que ha estado dentro, pues nunca te lo va a poder decir. Ujú, perfecto. Félix, ¿algún momento que tú tengas grabado de cada uno de ellos deportivo? Algo bonito. Bonito. Algún momento bueno, Bueno. sí. Algún momento bueno. Ha habido de todo, claro, por eso iba a recalcarlo. Momentos bonitos, pues evidentemente hay muchos, siempre te quedas con lo bueno, no con lo malo. En el caso de Raúl, el campeonato de España que ganó de profesional, de crono, eso fue un momento muy emotivo, me pongo muy nervioso en la distancia, no había televisión y recuerdo que me fui a montar en bicicleta y lo iba siguiendo por las redes sociales de la federación, que era quien iba dando información. Y cuando vi el primer paso intermedio, no se me olvidará nunca, que estaba a 3 o 4 segundos del primer corredor y le quedaba toda la segunda parte, que era todo picando para arriba, dije, ahí no va a fallar. Y no falló, fue muy, muy emotivo, ¿no? Sí, me llamó además el propio presidente de la federación, José Luis López Cerrón, que estaba allí para felicitarme en directo, ¿no? Fue un momento ilusionante, ¿no? Muy ilusionante. En el caso de Carlos, pues quizá de las cosas que más ilusión me hayan hecho ha sido este año la Vuelta a Burgos. Había pasado unos momentos muy malos, sabía que se estaba jugando el poder estar en la Vuelta a España y tuvo la capacidad de reacción de decir qué es lo que el equipo necesita. Necesita un corredor en el podium, porque estás corriendo la carrera de casa y pues no es un corredor excesivamente rápido, ¿no? ¿Dónde puedo optar a darle ese recorrido, ese rendimiento al equipo? Buscando la montaña.
Además estuve yo allí el último día viendo la etapa de las Lagunas de Neila, que además estuvo escapado, hizo una gran etapa y subió al podio con ese maillot, ¿no? Son gestos que para mí recompensan mucho trabajo que hay detrás, mucho sacrificio y cómo es capaz de darle la vuelta al cuerpo, ¿no? Luego este mismo año vino un momento muy malo, porque ese fue un momento muy malo para mí también en la Vuelta a España, ¿no? Se puso enfermo, no podía levantarse de la cama, yo le decía, tienes que pasar el día a ver si el cuerpo reacciona. Lo hizo porque ese día quiso salvar el cierre de control por muy poco tiempo, pero ya al día siguiente no podía levantarse de la cama, se tuvo que venir para casa y después de 3 semanas muy malas, que lo pasó muy mal a nivel físicamente y a nivel mental, le llevaron a correr a China y ahí, bueno, el streaming no era bueno, no se podía ver fácilmente, ¿no? Era una carrera menor, pero me hizo una ilusión enorme levantarme por la mañana y encontrar un WhatsApp de que había ganado. Quizás sean esos momentos que te marcan un poco. Fenomenal. Félix, como ciclista, ¿a quién te parecías más? ¿O no te pareces a ninguno de ellos? Buah, no sé. Es difícil. Es difícil. Quizá un poco por característica, por supuesto, a Carlos. Era un corredor un poco más, en mi caso, un poco más escalador. Yo no era un corredor tan completo como puede ser Raúl, que te puede hacer una buena etapa de montaña o ganarte contrarreloj, etcétera, etcétera. Carlos también es un corredor más completo de lo que era yo, porque el ciclismo actual te lo exige, ¿no? Ya no esa especificidad del escalador puro, pero sí, con la pregunta que me haces, creo que mi característica está un poco más cercana a Carlos, ¿no? Dentro de mi Pero recorrido. el otro día subiste una foto que todo el mundo decía que te pareces a Raúl. Se subió una foto que estabas con quién, con... Sí, con Laurent Dufaux en una Lieja-Bastogne-Lieja, Ajá. y la gente recortaba la foto y me la mandaba. De hecho, Pascual Orengo lo primero que hizo mandármela y dice, pero si está aquí Raúl. Eres igual que Raúl. Es igual que Raúl. De cara. Nada más. De motor menos. De botón menos, desde luego. Raúl, de vez en cuando hemos visto una foto tuya, además alguna vez la ha colgado tu padre, de cuando eras cadetito y estabas, o infantil, no recuerdo, en escuela, con la fundación, estabas así más gordete, ¿no? ¿Tú pensabas que ibas a llegar a correr un Tour de Francia? Cuéntanos. Bueno, tampoco pensaba en si iba a llegar o no iba a llegar, simplemente me dedicaba, yo creo, a disfrutar de montar en bici y pues eso de salir pues los domingos o de ir a las carreras y al final íbamos, como ha dicho mi hermano, con un grupo de amigos que a día de hoy siguen siendo amigos, ¿no? De aquella época que después de correr, sí, de hacer una carrera a escuelas, nos quedamos ahí a merendar y todos juntos pasamos la tarde. Pues bueno, al final tampoco ahí pensaba que iba a ser, que iba a correr el Tour y tampoco es que dijese, joder, qué mal que no voy a correr el Tour. Pues, bueno, me dedicaba a disfrutar de ello, también un poco ligando con lo que decíais antes de las edades. Cada uno lleva una progresión, entonces yo siempre me acuerdo en escuelas que había gente que me llevaba a mi padre, ¿no? Pues porque cada uno tiene un ritmo de desarrollo y bueno, en esas edades pues se nota muchísimo, entonces por eso también entiendo que de un infantil poco se puede saber que si va a ser bueno o malo. Entonces, pues así muy tisa. Pero bueno, que no, en aquella época me dedicaba a disfrutar un poco lo que hago ahora, ¿no? Ahora lo hago con más exigencia mucho, pero bueno, pues intento disfrutar también de cada entrenamiento, cada día que tienes que salir, que hasta que llegan las carreras, pues pasan muchos días de miseria y de entrenar, entonces pues intento disfrutar de ello y hasta ahí luego pues lo que venga pues ya se verá. Bien, ya habéis anunciado antes lo mal que se pasa al tener que abandonar una vuelta, ¿no? Y creo que tenemos todos experiencia. Cuéntamela en primera persona y luego cuéntamela tú. Bueno, yo puedo hablar pues del lado malo, porque la verdad que el lado bueno de una grande no lo he podido vivir porque pues desgraciadamente duré bastante poco. Pues empecé, pues la verdad que tenía una ilusión enorme de correr mi primera grande, debutar. Los días de antes estaba eufórico, me acuerdo que hablaba con mi padre de, bueno, a ver cómo
hay que tener cabeza porque la vuelta es muy larga, porque vas a pasar días de todo. La segunda semana me acuerdo que era súper, súper dura. La tercera semana, por supuesto, pues al ser la tercera y bueno, las etapas que había. Y bueno, pues sí que recuerdo tener muchísima, muchísima ilusión para afrontar la vuelta. Y el caso es que yo, pues hasta la primera etapa yo estaba normal, pero pues recuerdo ya haberlo pasado peor de lo normal durante la primera etapa, porque no tenían nada de buenas sensaciones y yo pensaba, digo, bueno, pues será lo normal de tampoco conoces una gran vuelta, entonces pues digo, bueno, pues será lo normal, será ir pasando los días y yo qué sé, y darle la vuelta al cuerpo. La vuelta es muy larga, pero sí que es verdad que ya después de la primera etapa, ese día a la noche me empecé a encontrar muy mal, empecé a tener fiebre, a notar mareos, empecé a vomitar y tampoco sabía por qué era, porque tampoco había hecho nada, nada fuera de lo normal, sobre todo teniendo en cuenta pues que había estado cuidando absolutamente todos los detalles para este tipo de cosas. Y bueno, pues ya luego llegó la segunda etapa, tenía muchísimos problemas gastrointestinales a la mañana y bueno, pues durante la etapa la verdad que fue una miseria. Yo creo que te podría decir que pueden haber sido en bici de los peores días que he tenido porque pues cuando la salud no acompaña, pues yo creo que todos los que montamos en bici sabemos que ya de por sí es un deporte muy duro como para encima pues tener ese hándicap. Entonces, pues no me dio mucho tiempo a disfrutarla y no pude vivir lo bueno y lo bonito que pensé que se puede vivir en una gran vuelta y lo que me habían contado, pues ellos dos que sí que han podido disfrutarlas. Entonces, bueno, pues tengo ahí una asignatura pendiente y oye, espero que pueda volver por lo menos a tener la oportunidad de disputar otra y ya luego pues que sea lo que tenga que ser, pero bueno, por lo menos pues poder disfrutar de ello. Seguro que sí. Pero luego, como comentas antes tu padre, luego te rehiciste mentalmente, volviste a trabajar y volviste a China a por todas, ¿no? Sí, sí, pues la verdad que lo veo así, porque seguramente si no hubiera tenido los problemas que tuve en la vuelta, pues seguramente a China no habría ido a correr, porque tampoco queda mucho calendario ya, sobre todo después de haber corrido una grande, pues oye, necesitas un tiempo para recuperar y demás. Y bueno, pues sí que mi padre lo ha dicho porque él también lo vivió conmigo, que pues pasé un par de semanas malas, sobre todo, a ver, a nivel físico, bueno, pues tardé una semana en volver un poco a estar medio normal desde el día que me bajé, o sea que tampoco fue volverme a casa y ya estar como nuevo. Pero bueno, sí que psicológicamente estuve un poco tocado y bueno, pues dije, creo que tengo la oportunidad de correr la última carrera, bueno, las últimas carreras del año en China. Tengo que intentar, por lo menos ya por mí, acabar con buen sabor de boca y pues me centré en intentar entrenar bien las 2, 3 semanas, recuerdo que me quedaban para ir a correr a China. Corrí un par de clásicas en Italia y me acuerdo que iba bien, pero una cosa que nadie sabe es que ahí como que tuve como una recaída de otra vez de los problemas que había tenido en la vuelta y empecé a preocuparme un poco a ver si no iba a ser algo un poco más serio que un virus fuerte como el que tuve en la vuelta, pero bueno, volví a casa después de las carreras de Italia, seguí entrenando y la verdad que pues cuando fui a China fui con toda la ambición que pude, con toda la mentalidad de intentar hacerlo bien e intentar acabar bien en el año y pues creo que fue una buena, bonita forma de levantar los brazos como profesional, pues la verdad que me hizo mucha ilusión. Tuve un gran día y bueno, pues todo salió bien ese día. Bueno, yo fue buena, así que eh, la verdad que pues venía del Tour y ya desde el principio de año le había querido al equipo hacer las dos galas. Entonces tuve buena sensación. El primer día un poco peor viniendo del Tour. Acababa en alto y no iba muy allá. Pero bueno, con el paso de los días fui yendo a mejor hasta bueno, pues la etapa 10. Creo que fue después del último descanso
que al final pues hubo una montonera, no sé, cuál llevamos una carretera buena y era, no sé, caí no sé si en una piedra o en qué, y no podía moverme de sitio. Pero bueno, la verdad que en ese momento sí que es duro porque encima yo creo que estaba teniendo muy buen rendimiento, encima cada día me encontraba mucho mejor, iba eh, no sé, como ascendiendo en el rendimiento y en sensaciones, iba súper bien, entonces me dio pena bueno, pues porque al final a llegar a tener esa forma cuesta mucho trabajo y bueno, pues por ver a ver dónde hubiese podido llegar en la carrera, pero bueno, pues con el paso de los días, de cierto modo tenía asegurado el futuro, entonces dije, mira, pues ya está, me quedo con lo que he vivido, lo que duró, al final pues hice un día tercero, un día quinto, iba súper bien, entonces pues me quedo con eso y bueno, estaba tranquilo en cierto modo porque como el futuro lo tenía más o menos asegurado, pues tampoco tenía mi estrés que tampoco me iba a cambiar mucho la cosa. Entonces, Esos son los momentos en los cuales, como padre, que antes me has preguntado, ¿no? El que la gente no se, hay que ponerse muy en situación, ¿no? Tienes a tus dos hijos, además los dos, ¿no? Que van de salida a estar en la salida de la Vuelta Ciclista a España, ¿no? Una Vuelta Ciclista a España que el último día acababa arriba de Navacerrada, en la bola del mundo, muy cercano a casa En casa. todo, y eso fue otro de los momentos, para mí personalmente, de los difíciles, de los duros, porque ya no es uno que ha tenido mala suerte, el caso de Carlos, un virus intestinal, una enfermedad, se ha tenido que retirar, pero es que al cabo de los 10 días, pues además que me lo dijo Carlos, salía yo de aquí, además de la federación de trabajar, eran como las 3 y pico, y me lo dijo Carlos, que había visto en un tuit que se había caído Raúl, que estaba intentando volver al pelotón y luego ya fue la noticia del abandono, ¿no? Eso ya no como aficionado, que evidentemente quien esté viendo el podcast lo ve como aficionado. Yo lo que transmito es esa sensación de aficionado y de padre, ¿no? Tener a tus dos hijos ahí esperando a que pasen esas 3 semanas, a ver cómo se da, porque es muy largo, porque hay muchos altibajos, pero es que no hubo altibajos, hubo que los dos vinieron para casa premeditadamente, ¿no? Son situaciones difíciles también. Raúl, te vistes con posibilidad de ganar una etapa, ¿no? sí, se estaba poniendo, entre comillas, difícil para ganar una etapa porque ya estaba empezando a estar un poco cerca, vamos a decir, del mayor rojo, entonces ya el tema fuga se complicaba el tema y ya ganar de todo tú con los favoritos pues, era bastante difícil, por no decir imposible. Pero bueno, la verdad que me estaba encontrando súper bien. Por ejemplo, el día de Cerler, que de tercero, eh, Cerler, yo creo que fue la que ganó Juan. No tenía pensado ir a la fuga y bueno, pues salimos subiendo y me encontré bien al día que fui. Entonces, que por nivel creo que sí que hubiese podido ganar una etapa. Lo que sí que también fue la primera vuelta así grande que intenté o quería intentar hacer la general. Entonces ya como te digo, estaba poniendo ya cerca del mayor rojo, por así decir, para que te dejase margen de coger tiempo una fuga. También el mayor blanco estaba ahí, entonces nadie te va a regalar el mayor. Creo que no hubiese podido ganar una etapa, ya por cómo estaba la carrera, no sé que un día hubiese perdido tiempo, pero bueno, me da, entre comillas, rabia no he sabido hasta dónde pude haber llegado porque eh, pues me encontré súper bien con el paso de los días, iba bien. El día de antes del descanso hice quinto con los favoritos, entonces pues la verdad que las sensaciones eran muy buenas y me dio un poco de pena eso. Sí que creo que nivel para ganar una etapa tenía, lo que pasa que no creo que la hubiese ganado, pues porque lo que te digo de ya la carrera, si hubiese seguido en esas distancias, tampoco hubiese sido posible ir en una fuga por delante para disputar la etapa. Bueno, pero la verdad es que las mejores sensaciones de tu carrera deportiva seguro que fueron aquí, ¿no? Fueron aquí. Bueno, pues como te quedan muchos años todavía, seguro que la etapa terminará llegando y, ¿por qué no?, la general. Carlos, Raúl, ¿alguna cosa que sepáis ahora
como ya profesionales, después de unos poquitos años en profesionales, y que os habría gustado saber cuando erais más jóvenes, en aficionados? ¿Algo que habéis aprendido? ¿Algún consejo que podéis dar a los chavales más jóvenes? Yo creo que aprender a tomarse las cosas con calma. Al final, también muchas veces ves en todos los aspectos, tanto en la pretemporada, que todo el mundo empieza con unas ganas tremendas y luego llega a febrero y están reventados, o en las propias carreras, ¿no? Que los primeros días la gente va como loca y porque igual no se encuentra demasiado bien, sobre todo las grandes, ha habido tiempo. Bueno, pues hay que tener un poco de calma y esperar que vaya pasando los días. Yo creo que es un poco eso, saber que el propio entrenamiento queda tarea un proceso de construir la forma y no porque estés entrenando bien 2 semanas vas a tener el mejor rendimiento de tu vida. Entonces yo creo que es un poco eso, aprender a tener calma, a estar tranquilo, a que si tú tienes un objetivo en junio, no puedes estar en febrero ya en la mejor forma de tu vida o de la temporada. Un poco. Y yo podría decir un poco también en esa línea que tener un poco cabeza porque, bueno, si tú estás haciendo las cosas bien, estás entrenando bien y crees que estás teniendo buenas sensaciones, no porque vayas a una carrera y no tengas el rendimiento que esperas, quiere decir que es que todo lo que has hecho no haya valido para nada. O sea, en una semana, yo lo he vivido este año también, poniendo mi ejemplo, pues me acuerdo haber estado entrenando muy bien por eso, porque tenía, lo que ha dicho mi padre, pues tenía muchas ganas de entrar en el equipo de la Vuelta y sabía que me tenía que ganar el puesto. Entonces, tenía en el calendario la clásica de San Sebastián y bueno, yo la afrontaba con muchas ganas porque ya el año anterior la había hecho, para mi opinión, bastante bien, por lo menos había estado más o menos delante, entonces pues no tuve un buen día ese día y además me tuve que retirar, o sea, no sabía por qué no andaba bien y yo creo que lo que he aprendido también es eso, que no porque un día hayas tenido un mal día significa que es que no tengas el nivel, porque luego eh, pues tuve la oportunidad de correr la Vuelta a Burgos, que empezaba a los 3 días y creo que ha sido uno de los mejores rendimientos que he tenido. Entonces, pues es como un poco el balance ese de tener un poco de cabeza de que no porque un día las cosas no te salgan como tú quieres, significa que es que no estés haciendo las cosas bien o no hayas hecho las cosas como debías. Félix, ¿algún hábito que tú veas que dentro del mundo del ciclismo profesional, que llevas tanta experiencia y tantos años, marcan la diferencia de los mejores a los no? ¿Algún hábito que tengan, alguna forma de hacer? Ahora mismo el hábito que más marca actualmente es la alimentación. Es tan sumamente exigente el nivel que hay que tener a los niveles en los que ya estamos hablando, a nivel de ciclismo profesional de alto nivel, de World Tour, de equipo profesional. Para mí es lo que más he visto que ha evolucionado y lo que más está marcando. O sea, el llegar a los hoteles, el llegar a los sitios, el llegar a casa y ver una báscula para pesar todo lo que se come, eso también en mi época, evidentemente, o en la tuya, Javi, Sí. pues ya te cuidabas comiendo y esto, pero es que se ha llevado a un extremo tan grande que sí que son cuestiones que marcan la diferencia entre el que luego hace al milímetro y el que no. Es un plus, tienen, ¿no? El tema de la nutrición, nutricionistas, todo el entorno que hay alrededor de los corredores, eso actualmente marca muchísimo la diferencia. Y ya hablando un poco de esto, Félix, de cuando tú has sido ciclista profesional durante tantos años, a lo que estás viendo ahora con ellos, ¿algún otro hábito de entrenamiento, de descanso, de altura, Si algo? es que es todo, si es que es todo, es que ahora mismo ellos o están bueno, no en esta época, pero en cuanto llega el mes de enero, o están de concentración con el equipo, o están de concentración en altura, o están compitiendo. No hay más. Es que no hay términos medios, no hay. Es decir, yo en mi época, pues tú competías y a lo mejor tenías 2 semanas que no competías y estabas en casa. Es que eso se ha acabado. Es que el ciclista ahora mismo no está en su casa. Está trabajando 300 días al año, fuera de su casa. Entonces, para mí es algo que marca mucho. Los entrenamientos. Yo he disfrutado mucho y creo que el ciclismo
es un deporte que te permite esa socialización, ese convivir, ese compartir con la grupeta con el que vas entrenando, comentando. Entonces es que eso cada vez se puede hacer menos porque tienen unos entrenamientos tan exhaustivos, tan detallados, que les quedan los momentos entre las series para compartir, o si paran a tomar un café en algún momento, el resto es todo nada más que entrenamiento personalizado, series, vatios, y eso también psicológicamente y mentalmente hay que tener capacidad para poder soportarlo, ¿eh? Para mí es un cambio que se ha ido produciendo muy grande. Por eso también actualmente pues se va a las velocidades que se van y toda la evolución que ha tenido el ciclismo desde cuando yo competía. Sí, yo creo que ahora mismo ya se acierta más con el tema de los picos de forma, se mantiene más la forma durante más tiempo. La monitorización del entrenamiento, del estado de forma a todos los niveles. He hablado de vatios, pero es que llevan relojes que es que te dan absolutamente todos los valores. Hay seguimientos de todos esos valores. Es decir, un entrenador, que ya tiene entrenadores dedicados, un entrenador sabe perfectamente en qué nivel está el corredor. Luego te puede salir mejor o peor las cosas en competición. Eso es otro tema, Sí. ¿no? Pero todo el proceso de control de la carga interna y externa del entrenamiento, del trabajo y de la competición, pues hay herramientas que en nuestra época, evidentemente, pues no las sabía. Acuérdate del Polar, famoso con el que empezamos, que era lo único que había para poder controlar el entrenamiento a nivel del ritmo cardíaco, ¿no? Efectivamente, antes entrenábamos por sensaciones al principio, luego un poco por pulso, luego ya los vatios, y ahora ya tenemos software que nos ayudan vamos a decir, a cuantificar toda la carga, tanto carga interna, carga externa. Yo creo que también eso es lo más que ha ido cambiando en estos últimos años. Me imagino que dentro de elegir un puerto en Madrid para hacer vuestros test, ¿qué puerto elegís? Los tres yo creo que diríamos el mismo. Yo creo que sí, yo creo que sí. Sí, yo creo que los tres diríamos Morcuera. La Morcuera. Morcuera, Que ¿no? no sé qué más nos guste al Sí, la Morcuera, Morcuera. pero para hacer test. Sí. ¿Qué tiempos tenéis, si se pueden decir? Mejores registros. Al final el mío seguro, ¿eh? Pero no había Strava en esa época. O No, sea no que había Strava, pero yo te puedo decir el tiempo con el que yo te digo que subí en mi mejor momento. Sí, que daría el aire del culo, no digo que no, ¿eh? Sí, pero Claro, empezabas ¿cuánto? a contar de Sí. la línea y No, hasta de- la línea de arriba. De la línea hasta el cartel de arriba de Morcuera. 24:50 ha sido mi mejor tiempo. Sí. Con aire de culo, era verano, ¿eh? Que suele dar aire de culo. Ya es rápido. Bueno, era rápido. ¿Tenéis vosotros vuestro registro? Yo por ahí, sí. Lo tendría que mirar, pero sí. ¿En torno también a 25? Joder. ¿Y tú, Carlos? 23-17. Más rápido. Sí, claro. Ciclismo evoluciona. Si no fueran más rápido que yo, mal estarían, ¿no? Sí, sí. Es normal. Pero lo tengo entrenando, no lo tengo en competición, lo cual es una cosa... Es verdad que tuve que poner allí, pues recuerdo el día que fuimos a hacerlo, la verdad que lo planificamos todo súper bien porque pues, creo que fuimos como 10 o así de la grupeta. O sea, pero el problema que había es que pues a la velocidad que había que subir, pues cada uno aguantaba como mucho tirándome 2 o 3 minutos máximo. Entonces pues lo fuimos escalonando, mandamos a un poco de alguno por arriba también para que fuera subiendo y demás. Y pues yo empecé desde abajo con 2 compañeros de grupeta, luego en el segundo kilómetro me cogió otro, luego me esperó otro, luego me esperó otro, luego me acuerdo que llegué yo, el kilómetro duro lo subí yo solo, el más duro de la Morcuera, y luego después del kilómetro duro me estaban esperando a otros 3, me tiró otro, y luego... Así parece muy fácil. Total, que al final añadir aquí 9 personas, pero un timing perfectamente estructurado para... Al nivel de com, No esté, pues No. Bueno, habrá que intentarlo. lo Ahora, tiene a nivel de come en Vuelta a España, yo creo, En ¿no? Vuelta a Que es España lo Vuelta a tiene España, Arenman ¿no? El de locos. y Renko tienen... El de locos. A velocidad a la que suben por ahí en carrera, ¿no? Pero este año lo vamos a intentar. Lo vas. vais a volver a trabajarlo y Vamos a planificarlo, hacer el ¿no? mismo timing, pero claro, hay que subirle igual 20 vatios a lo que hicimos la otra vez. Madre Pero mía. bueno. Yo creo que es fácil. Carlos y Raúl, muchas veces la gente ve el ciclismo desde como ciclista, como corredor, pero muchas veces no sé por en el ámbito del federativo, del organizador. Vosotros que conocéis a vuestro padre, que ha sido ciclista, pero que luego después de ciclista ha sido director, organizador, federativo, técnico, ¿veis el ciclismo de forma diferente a que lo ven vuestros compañeros de grupeta o no? Porque es bastante común
visto desde fuera, ¿no? Que la gente le gusta mucho criticar, ¿no? A los organizadores, a la federación, a no sé qué, a los ciclistas son los importantes y los demás parece que ya pintamos poco, ¿no? Pero vosotros sí que habéis vivido el ciclismo ya no solo desde el ámbito ciclista, sino desde el ámbito cercano. Contadme un poco, ¿cómo lo veis vosotros y si lo veis diferente a que lo ven otros ciclistas? Hombre, yo creo que el problema de todo es que desde fuera todo se ve muy fácil. Aplicado a todos los sentidos. El pelotón desde fuera se ve muy fácil. Entonces es el típico que no monta en bici en su vida. Otro, ¿por qué no ataca? O no te haces idea realmente de los ritmos a los que se va o los ritmos a los que se sube. Muchas veces, ahora no porque sea compañero mío, pero Enric Mas muchas veces, no, es que no ataca ya, pero es que suficiente tiene el hombre con la rueda, ¿no? De los dos o los tres que van ahí como parecemos pensar en atacar. Entonces eso, pues desde nuestro punto de vista también muchas veces nos pasa, ¿no? Que hablas con alguno y te dice, bueno, tal, pues este día, ¿qué pasa? O lo típico que terminas la etapa un día que ha sido súper rápido, día del Tour de Francia, de esos de tensión, que ha sido a 52 de media día de transición, ¿cómo que día de transición si estoy muerto, ¿no? Entonces eso pasa mucho desde nuestra perspectiva, pero eso igual puede pasar también desde el punto de vista organizativo o de la federación, bueno, pues desde fuera hay muchas cosas o muchas variables que no entiendes o no sabes bueno, pues al final si no estás desde dentro las puedes criticar entre comillas, pero claro, si no tienes toda la información, muchas veces es por eso que no entiendes esa división. Pero bueno, sí que pienso que también bastantes de las carreras tampoco se piensa al 100% en el ciclista. Al final, esto es un espectáculo que por eso la gente lo ve y es de lo que en parte también se vive, ¿no? Bueno, pues muchas veces también se meten recorridos o se meten cosas en carrera que no piensan demasiado los ciclistas. El ciclista de por sí no conoce nada de lo que sucede a su alrededor, pero absolutamente nada. Por ahí va la pregunta. El ciclista no conoce la caravana de coches que va detrás suya. Él conoce que va su director, que va su segundo coche, que levanta la mano, que habla por la emisora. Todo eso lo conocen. Pero tú no sabes que eso está perfectamente organizado, el orden, dónde van los jueces, dónde van los coches, dónde va la ambulancia, dónde va el médico, dónde va... Y ya ni te cuento toda la operativa que conlleva una carrera ciclista a nivel organizativo, ¿no? Para ponerla en marcha. Porque yo evidentemente lo he vivido como ciclista y cuando he salido de esa función de ciclista y he empezado, que hice un par de vueltas a España con Unipublic en diferentes funciones, una con la Vuelta Junior y otra llevando un coche de invitados, todo eso como ciclista no lo conoces. No sabes nada de lo que hay a tu alrededor. Tú te levantas y te lo dan todo hecho. Todo absolutamente hecho. La gente está a tu servicio para que tengas los mejores medios, que ya tienes bastante con el esfuerzo que tienes que hacer en carrera. Pero luego está la otra parte, la gente que hay a tu alrededor, dentro de los equipos, todo ese staff y dentro de las propias organizaciones, lo que cuesta poner en marcha una carrera ciclista, ¿no? A todos los niveles. O sea, el ciclista no tiene ni idea. Ellos no tienen ni idea, ya te lo digo yo. Ni ellos, Totalmente. ni ninguno de los Y eso corredores que ellos te tienen a ti, profesionales. Sí, pero por mucho que a veces me escuchan hablar, ¿no? De la gestión federativa, de algunas cuestiones, etcétera, etcétera, pero por mucho que ellos me oigan hablar a mí o lo comentemos, no se hacen idea de lo que conlleva todo lo que es la organización en general del ciclismo en carretera, que es lo que estamos hablando. Ya ni te cuento si empezamos a hablar de otras modalidades, pero bien de carretera. De eso era un poco el kit de la pregunta, ¿no? Lo complicado que es el ciclismo. Vosotros decís una parte que es muy complicada, que es la más vistosa, pero los que estamos un poco en el entorno, lo que estamos, somos los que al final... Yo recuerdo que un año en Unipublic también me hicieron la propuesta de ir con una moto, de las motos neutras, ¿no? Y yo monto moto, tengo moto, pero digo, yo no me veo preparado ni capacitado. Si en un coche lo he pasado mal llevando invitados, si me tengo que meter con una moto a bajar delante de los ciclistas o detrás de los ciclistas, no, eso es muy complicado, ¿no? Entonces, toda esa causística que se genera alrededor de las carreras ciclistas hay que conocerla muy a fondo, más que encima de la bicicleta dando pedales, que tú tienes tu carretera limpia y cortada y demás. Igual otro día tenemos que hacer un vídeo de eso.
Vosotros cuando dejéis la bici, que todavía os queda seguro, ¿qué idea tenéis? ¿Vais a seguir un poco los pasos de vuestro padre, técnico, o ya no vais a querer saber más del ciclismo? ¿Qué idea tenéis? Ahora mismo veo a los auxiliares, sobre todo mecánicos, masajistas, y no es una vida que me gustaría llevar, porque trabajan de 7:30 de la mañana a 10 de la noche, sin parar casi, y viajes en coche y no sé qué, no es una vida que me gustaría llevar, pero bueno, al final el ciclismo sí que es algo que me gusta y sí que me gustaría seguir trabajando de algo relacionado con el ciclismo, igual no tanto a nivel competición o por lo que te digo, pues porque como ha dicho antes mi padre, son muchos días fuera de casa, no sé, mucha exigencia, y yo creo que cuando termine de correr, al menos unos años, no voy a querer estar por ahí danzando, simplemente pues porque te pongo un ejemplo. Yo ahora termino la temporada y no me apetece irme de vacaciones. Me apetece estar en mi casa tranquilo, con familia o con mis amigos, pero no me apetece irme de vacaciones a Bali, porque me da pereza coger un avión y hay gente que lo hace, pero a mí no es algo que me apetece. Entonces yo creo que unos años tranquilos sí que lo agradeceré. Carlos, Sí, yo también. Yo creo que algo relacionado con el mundo del ciclismo sería un poco lo que más me llamaría la atención, porque pues al final tenemos la pasión desde siempre y bueno, pues sí que vivirlo también desde otro punto de vista que no sea solo el de corredor, de estar metido dentro de lo que es la competición y demás. A mí sí me gustaría verlo un poco desde, digamos, los toros desde la barrera, ¿sabes? De ver un poco, vivir un poco esa experiencia de estar cerca de lo que es el mundo del ciclismo, pero ya no, pues obviamente como corredor. esa es una de las grandes asignaturas que he tenido yo como padre. Hablo como padre ahora, precisamente por esa pregunta, porque cuando ellos responden en relación con el ciclismo y han basado todo su desarrollo y toda su vida y toda su formación en relación con el ciclismo. Y uno de mis grandes retos que no conseguí es que continuaran estudiando, porque los dos llegaron a la universidad, los dos se matricularon, los dos lo tenían muy cerca, porque vivimos en Tres Cantos y la Universidad Autónoma está a 5 kilómetros, muy bien comunicada. Empezaron cada uno, Carlos empezó a hacer ADE, Raúl empezó a hacer ADE también, ¿vale? Porque les gustaba, pero duraron un año, año y medio, lo dejaron y no han vuelto a retomarlo. Entonces, yo lo que quiero transmitir desde aquí, sobre todo a la gente joven, es que la formación es clave y es fundamental, y no se puede dejar de lado la formación porque es totalmente compaginable y compatible, ¿no? El hecho de estar entrenando a hacer una carrera universitaria. Otra cosa ya es que te muevas en un ámbito ya profesional, que los viajes sean los que te lastren, te incomoden. Eso que he comentado antes, ¿no? De que están siempre fuera de casa, siempre viajando, de concentraciones. Bueno, pero a lo mejor no tienes por qué coger 7 asignaturas, si te puedes coger 2, ¿no? Yo recuerdo cuando yo, los primeros años del profesionalismo, coincidí con José Luis Rubiera, con Chechu Rubiera, y allí estábamos los dos en la habitación con los libros. A mí porque me gustaba la informática y me gustaba leer, y él porque estaba haciendo una carrera universitaria que lo acabó. Y son claros ejemplos de que si se quiere, se puede. Hay momentos en los que es más difícil de compaginar y compatibilizar, pero el desconectar, como hace la gran mayoría de la gente o como han hecho esos dos, y no los estoy regañando en público, simplemente estoy expresando algo que para mí como padre o para su madre no fuimos capaces de que siguieran enganchados con el ámbito universitario y lo fueran compaginando. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que Tiene toda la razón. Que se puede compaginar. Ahora, ¿cómo vale? Bueno, todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo para retomar, ¿eh? Todavía hay tiempo, eso sí. No somos un ejemplo a seguir en esas Eso es la verdad. cierto. Últimas preguntas. ¿Qué es lo que peor lleva de ser ciclista profesional? Yo creo que La alimentación. ¿Nunca? La alimentación. La alimentación. no, yo creo que eso, pues estar sobre todo días fuera de casa y estar por ahí lanzando por el mundo. Yo creo que es lo que, sobre todo, terminar una carrera cansado igual, tener un mes y tener que ir un mes a altura, pues bueno, al final lo haces porque te gusta y porque lo haces por un porqué, pero bueno, yo creo que es eso.
A mí ese aspecto sí que es verdad que me cuesta, pero sí tengo que decir claramente, hay dos cosas que yo muy mal de ciclismo, que son la alimentación y las caídas, o las lesiones, las enfermedades. Son dos cosas que, bueno, pues al final te tienes que el caso de la alimentación, te tienes que adaptar a ello porque pues el ciclismo está evolucionando en esa dirección, entonces es algo que o te adaptas o te quedas fuera de la propia carrera. Entonces, ese aspecto y luego, pues obviamente los riesgos que conlleva la competición, el entrenamiento, pues yo creo que si tengo que decir algo serían esas dos cosas, vamos. Pero la David, alimentación lo peor. ¿quién se pone más nervioso antes de correr? Carlos. Sí, ¿ves, Raúl? Raúl le da igual. A Raúl le da igual. Yo sí que podría decir que yo hasta igual el año pasado, hace dos, sí que era algo que me provocaba un poco más de tensión porque tampoco es que sea yo el ciclista más habilidoso del pelotón, entonces no sé, como que me generaba un poco de tensión el tema de tener que lidiar con esa tensión, con las bajadas, con no sé, los abanicos, pero bueno, sí que es verdad que ya también con el paso del tiempo como que te vas acostumbrando, te vas haciendo un poco a lo que es la competición y demás y bueno, yo creo que en ese aspecto sí que personalmente he mejorado un poco, sí. Y tú, Raúl, más tranquilo en general. Sí, por lo general. Al final, al principio igual, los primeros años sí que me ponía un poco más nervioso, pero luego aprendí a pensar que lo que vaya a pasar va a pasar igual, esté nervioso o no. Entonces, pues ya está, me dedico a salir, bueno, pues a ver qué va viniendo en la carrera y luego eso creo que también me ha ayudado mucho a mejorar tanto la forma de correr, tener sangre fría también y bueno, pues sobre todo a lidiar, pues eso, los nervios de antes de correr y tal, pues pienso que porque esté nervioso no es que vaya a salir mejor las cosas, es igual, salen hasta peor. Entonces, pues, yo le ha salido una carrera y bueno, sí que muchos días en carrera se sabe que se va a salir rápido y por ejemplo, sale subiendo un puerto y prefiero decir, bueno, pues salgo y voy a tope o voy a ir a tope y ya está, y no, donde vaya iré, que no decir, "Uf, y si me sueltan y si no sé qué, y se arranca este y se arranca el otro. Pues no, es de eso. Me dedico a pensar que, que, que bueno, que no por más nervioso que esté va a ir mejor. Entonces, Buen comentario. Tema de psicología deportiva. ¿Alguno de los dos ha utilizado algún psicólogo deportivo o se ha ayudado a algún psicólogo deportivo o nunca habéis tocado ese tema? yo empecé el año pasado, así un poco, pero bueno, ahora ¿Y tu experiencia bien? no más. No, mal. Tampoco noté una mejoría. Es decir, también es verdad que quizás tampoco fue el año más duro en el aspecto de lo psicológico este último año. Quizás yo que sé, por ejemplo, el último año que en Farma sí que fue más duro. Y porque, pues no salían las cosas con las caídas, las lesiones, está. Y en ese momento no lo tenía. Entonces el año pasado dije, bueno, pues voy a coger un psicólogo deportivo y la verdad que como todo ha ido más o menos bien o no ha ido mal, pues tampoco he notado la mejoría de decir, se nota muchísimo porque bueno, quizás donde se pueda notar es en esos momentos de igual de estar peor psicológicamente, pues alguien que te ayude a conducir la situación. A gestionar. ¿Tú, Carlos? Yo no tengo Nunca te lo has mucha... planteado ni... No, Como es una pregunta que suelen hacer. Yo sí que he hecho he hecho hincapié, sobre todo en el caso de Carlos, también en el caso de Raúl, me parece una figura, igual que la del nutricionista actualmente, la del psicólogo me parece una figura clave y fundamental, pero no porque evidentemente te va a ayudar en los momentos de bajón, en los momentos en los cuales estás pasando lo peor, pero es que no se trata de eso, se trata de mantener una línea, una regularidad que te ayude a ti mismo a saber autogestionarte, autocontrolarte, que tengas una persona con la cual puedas comentar temas que a lo mejor con otra persona no llegarías a poder hacerlo, ¿no? Y que te pueda dar unas herramientas para solventar esas situaciones. Entonces, bueno, yo veo que es otra figura
en el ciclismo actual y sobre todo con el nivel de exigencia que tiene. Antes hemos hablado de cómo había cambiado el ciclismo de mi época. Es que el nivel de exigencia que tienen ahora mismo es que aquí ya no hay, como cuando hemos corrido nosotros, de las 2 primeras horas ibas ahí tranquilito y luego ya empezaba a moverse la carrera. No, no, es que ellos dan el banderazo y ya se ha movido la carrera y se va a tope desde la salida. Y esto necesita también herramientas que ayuden al corredor a poder saber gestionar esas situaciones, ¿no? Que son de muchísimo estrés. Entonces, ellos no lo consideran tan fundamental como lo veo yo, pero yo creo que es una figura que puede ayudar muchísimo, ¿eh? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Félix, y además por eso lo he preguntado, ¿no? Porque creo que el coach, que le llaman también ahora, ¿no? El psicólogo típico, Sí, sí. que es el que te puede ayudar a gestionar esos malos momentos, porque los buenos momentos son fácil gestionarlos, pero los malos son los que más nos cuestan, ¿no? Entonces, esa figura de que te puede ayudar pues eso, a llevar una estabilidad durante la temporada, yo creo que es algo clave y más en la exigencia actual del ciclismo, ¿no? Raúl, vamos a ir terminando. ¿Qué tal estos primeros días en tu nuevo equipo con Movistar? Ya sé que Movistar lleva 2. No, pues sí, hombre, no, sí, sí. La verdad que ya desde octubre, bueno, ahora en diciembre hemos estado también de concentración, pero sí, realmente, especialmente Oficialmente pues, 2. con la ropa, sí, sí, sí. No, pero bueno, contento de momento. Parece que tiene mucha confianza en mí. La verdad que creo que fue un paso más, ¿no? De equipo, de lo que era Arkea, sobre todo de material, de media, ¿no? Pues también con Iván, con todo el tema con Iván Velasco, Sí. con todo el tema de la aerodinámica y de todo el análisis de materiales y tal. Creo bueno, he notado bastante diferencia, eso, sobre todo. Y nada, contento, la verdad que de momento la única, bueno, hemos hecho una no sé qué hicimos en octubre o noviembre, tío, era de 2 días. Pero está ya que así que ha sido más de entrenar. En diciembre bastante contento con el cambio. Ya, seguro que te va a ir bien, seguro que te va a ir bien. Carlos, ¿qué esperas este año en tu equipo, en el Burgos? ¿Qué objetivo te has planteado? Pues sobre todo tendría que decir de intentar, pues cada carrera que tenga, cada oportunidad que tenga, intentar aprovecharla lo máximo posible, seguir un poco mejorando como creo que vengo haciendo cada año, porque creo que cada año subo un escalón, me veo un poco más competitivo de año en año y yo creo que eso es positivo y bueno, te diría de alguna carrera, pero la verdad que cada carrera que tenga oportunidad de correr, pues me gustaría estar en un buen nivel, intentar aprovechar desde el principio de año y bueno, pues nosotros en nuestro equipo tenemos un calendario preestablecido, pero bueno, siempre hay un montón de variables porque pues mismamente la carrera de China el año pasado pues no la iba a correr y me enteré una semana de antes y bueno, pues al final vas a correr y luego nunca sabes dónde tienes la oportunidad, entonces pues intentar aprovechar cada oportunidad que tenga y intentar hacer el mejor año posible y luego pues oye, si tengo que decir una carrera pues sí que me gustaría volver a la Vuelta a España con el Burgos y estar en la salida otra vez e intentar pues hacer el mejor papel posible que yo pueda y ver a ver cómo vienen las cosas. Raúl, ¿algún objetivo que tú ya te plantees este año, te lo hayas planteado con el equipo o directamente tú? Bueno, sí que creo que al menos lo que yo he pedido, luego ya, no, lo que yo pida no es que vaya a ser. Eso ya no es cosa mía, sí que les he pedido volver a hacer Tour y Vuelta, porque bueno, pues al final son las carreras que me gustan, donde me encuentro realmente bien, ¿no? Con el paso de los días. Y creo que un objetivo para mí personalmente sería ganar el Campeonato de España de Contrarreloj. Mm. Fenomenal. Más conciso que yo. Ha sido más conciso. Pues vamos a ir a por la última, ¿no? ¿Qué os gustaría que dijeran de vosotros como familia dentro de 10 años? Como familia. ¿Cómo gustaría que os destacasen o que os caracterizasen? Bueno, yo creo que un poco como puede ser, no sé, pues los Izaguirre, ¿no? Que hablas de los Izaguirre y todo el mundo los asocia a, pues, buenos corredores, etcétera. Entonces,
pues un poco así, y luego ya pues con la figura de mi padre también, que antes fue ciclista, que aunque diga que no, la gente le conoce bastante. Por encima voy a llegar aquí, he estado 2 años en Francia y son muy fanáticos de ciclismo. Pues todo el mundo le conocía, ¿no? Entonces, aunque él no se lo crea, creo que sí que creo que pues a nosotros dos, yo creo que a los dos nos gustaría no recordarse así, ¿no? Como nombres, no te voy a decir ilustres, pero bueno, pues que cualquiera que esté en el mundo les conoce y bueno, pues yo creo un poco así. Sí, sí, sí. Familia ciclista, ¿no? Familia ciclista, sí. Antes no te he preguntado. Tú saliste fuera a correr fuera de España, a Francia, ¿no? Sí, de los primeros De los ciclistas. primeros ciclistas. Sí, sí. Cuando tú saliste, ¿fue un poco por seguir el paso de tus padres? ¿Fue casualidad? No, pues la verdad que tenía ofertas de fuera y mi padre pues había estado en Francia, me dijo que ahí cuando él había estado muy bien y que seguro que iba a estar muy bien. Entonces sí que es verdad que el principio fue un poco así difícil con el tema del idioma, pero luego han sido 2 años increíbles, la verdad. Tanto a nivel personal, porque me ha ayudado a conocer gente nueva, a salir un poco de la zona de confort, tanto a nivel deportivo, que es cuando fui allí lo que más me llamaba, porque a nivel personal no conocía a nadie. Entonces todo el tema de calendario era un equipo que le faltaba gente para las vueltas, que es lo que yo quiero y me gusta correr, y le sobraba gente, por así decir, para las clásicas de piedras, que es lo que yo no quiero correr. Entonces creo que era un buen sitio donde podía tener oportunidad de correr el calendario que yo quería. Y bueno, pues luego creo que ha sido un acierto increíble. No sé lo que habría sido si hubiese sido a otro, si hubiese ido a otro sitio, pero creo que ha sido un acierto y mi padre la verdad que me dijo que iba a estar súper bien allí y no se equivocó. Sí. Bueno, al final es el paso, ¿no? que el corredor busca, ¿no? A mí me pasó lo mismo y a ellos, pues siempre lo tienen en la cabeza. Pues a Raúl le ha llegado, ahora pues porque está en Movistar, que es un equipo internacional, pero pues Carlos, pues evidentemente también es su ilusión, ¿no? El decir, a ver si algún día puedo dar el paso a un equipo con el cual pueda tener un calendario totalmente internacional en las carreras más punteras del mundo, ¿no? Es lo que yo veía cuando salí de Artiach para irme a Festina, es lo que Raúl veía cuando estaba súper bien y estaba muy bien tratado y estaba muy a gusto en Ken Pharma, pero él quería correr otro tipo de calendario y bueno, es que es la evolución lógica y natural de cada corredor. Luego lo consigues o no lo consigues, o das el paso, te vas a correr a un equipo internacional y resulta que no te adaptas o dices, joder, con lo bien que estaba yo en mi equipo pequeñito de mi país, ¿no? Pero bueno, creo que es un paso a seguir. Siguió tus pasos y ya creo que, bueno, Yo puedo decir a su favor que, por ejemplo, el idioma no fue un impedimento para él, porque sin haber tocado un libro, la verdad que aprendió francés muy, muy rápido. Sí. La verdad Increíble. que Yo me quedé impresionado porque recuerdo que hace 2 años en el Campeonato de España, ahí en Galapagar, vino un coche de Arkea con un entrenador que le mandaron para apoyarle un poco. Entonces fui con él y con el entrenador a comer un día y yo no le había oído hablar francés. Conmigo podía hablar francés, pero no lo hacía. Más que 4 palabras, hay un poco de coña que me mandaba por WhatsApp o demás, ¿no? Y cuando le oí hablar francés, yo decía, pero bueno, ¿esto qué es? Me quedé impresionado, ¿no? Y eso también es la capacidad que hay que tener y esa es lo que esa es la capacidad de adaptación que te tiene que dar, porque tú puedes llegar a un equipo francés y decir, no, yo hablo español o hablo inglés, yo francés no voy a hablar, ¿no? Porque ya ha habido algún corredor al revés que ha pasado, ¿no? Aquí en España, ¿no? Y demás. Tienes que tener esa capacidad de adaptación y si tú corres un equipo francés, tienes que intentar hablar francés. El inglés es un tema que todos ya hablan inglés y no. Te vas a un equipo chino, pues a lo mejor es más complicado, evidentemente, ese nivel de difícil. pero es el querer, el entrar dentro de la estructura. Por eso Raúl ha estado también considerado en Arkea, porque yo conozco a directores que han corrido conmigo y me han hablado y claro, estaban encantados absolutamente con él por esa capacidad de adaptación que tuvo a un equipo extranjero empezando desde cero, ¿no? Y eso es lo que hay que poner en valor, sobre todo que la gente que esté viéndolo que lo tenga como algo también a seguir, ¿no? Tú no puedes llegar y estar apartado porque si no, eso no va a funcionar bien.
Está claro, en un equipo hay que integrarse porque si no, no formas parte de ese equipo. Muy bien, oye, pues muchas gracias por compartir este rato con nosotros, por compartir vuestra experiencia, vuestras vivencias y nada, desearos lo mejor para este 2026 que arranca ahora mismo, que os veamos muchas veces en el podio. A ti, Félix, te veré muchas veces seguramente. Bueno, No sé si en el podio o no, pero aquí en la federación, te veré en la federación. con mantener los resultados, ya la verdad es que estaríamos Yo creo que súper encantados. Que iríamos bien, ya iríamos bien. Sí. Pues nada, muchas gracias a vosotros y nada, muchas gracias a todos por atendernos, por escucharnos y espero que os haya gustado el vídeo. Muy bien, gracias. Gracias.